saludé antes de comenzar. Que aplaudí. Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Estamos muy contentos, es un lugar lindo. Yo tengo la misma convicción que Leo. Entrar aquí es de verdad percibir que este va a ser un lugar realmente sobrenatural. Estoy muy convencido. Sé que Dios nos va a bendecir mucho acá. Sé también que este no es el lugar definitivo. Sé que tampoco el lugar como punto final de todo lo que es la visión para esta iglesia va a ser construir un lugar propio, ¿verdad? Sino que el objetivo final es extender el reino donde el Señor nos lleve. Y cada uno de estos es un medio. Este es un medio. El lugar que vamos a construir, el Señor nos dé, va a ser otro medio. Le van a salir mucha gente. Así que sean todos muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Es un día especial. Vamos a compartir algo. Bueno, a ver. Yo me moví en una diversidad de temas que hoy día fue increíble. El Leo se ríe, porque por un momento Leo me había contado que este domingo vamos a estar acá. Hay que pensar en un mensaje que tenga vinculación, ¿verdad?, con el lugar, con lo que el Señor está haciendo, y absolutamente toda la razón. Después no, vamos a seguir los días ya en el hotel. Bueno, cambiar, Señor. Y la verdad es que me entero mientras están los viajeros en Cuba que el lugar será acá, pero todo bien, porque fue realmente una experiencia muy linda buscar al Señor para encontrar algo esta mañana que creo yo tiene relación con lo que estamos viviendo. Y quiero compartirles algo sencillo, muy sencillo, pero estoy convencido que va a ser de profunda bendición a todos. Antes de comenzar, bienvenidos a todos los viajeros de Cuba, ¿verdad? Bienvenidos, ¿ya? Todos muy bienvenidos. Estamos muy contentos que estén de vuelta. Lo hemos vivido de manera muy cercana. Antes de ayer en el aeropuerto buscando todo, Leo se reía de mí y él tiene su sonrisa de oreja a oreja, me decía. La verdad que tengo que reconocer que hasta me cohibí un poco, quizás estábamos siendo demasiado expresivos, no importa en realidad. Si estábamos ahí haciendo el loco en el aeropuerto, contentos porque todos estábamos yendo bien y llenos de noticias, llenos de experiencias que vamos a compartir el próximo sábado. Muy bien, vamos a entrar en materia. Me he hecho una serie de preguntas. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué determina el crecimiento de una iglesia? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué una iglesia crece? ¿Podemos identificar factores o características de una iglesia que hace que crezca? Porque una iglesia está hecha para crecer. Si una iglesia no crece, ahí hay problema, hay algo que no está bien. Habrá que investigar, habrá que orar, habrá que ver qué es lo que está ocurriendo, pero una iglesia no está hecha para mantenerse en el tiempo, está hecha para avanzar, para conquistar, para extenderse, para multiplicarse. Así Dios ha pensado a la iglesia. Un lugar como un ejército que avanza, que retrocede, no exento de luchas y de batalla, pero que avanza porque hay una victoria que está ganada, ¿verdad? Por lo tanto, una iglesia está determinada a crecer. Entonces, me he hecho la siguiente pregunta. ¿Qué determina el crecimiento de una iglesia? ¿Se te ocurre algo? ¿Podemos identificar algunas características de los cristianos que favorezca el crecimiento de una iglesia? Yo, la verdad es que, ¿por qué siento que le introduje esto como esto era de Dios? Porque llevo hace un mes, le pregunté al Señor, ¿qué tengo que leer ahora? Pongo por mi proceso personal, por lo que estoy viviendo en mi casa, en mi familia, en la iglesia, y el Señor me habló del libro de los Hechos. Así que me metí fuerte en el libro de los Hechos, lo he leído en varias versiones, una tras otra, el libro de los Hechos. Así que esta semana, pensando en esta pregunta, nuevamente mira el libro de los Hechos. Y claro,
Porque si hay una iglesia que ha crecido, que creció como ninguna otra en el tiempo y en los avivamientos de toda la historia, ha sido la iglesia del primer siglo. ¿Sabe cuántas personas comenzaron la iglesia? ¿Quién adivina? No traje libro, pero quizás podemos ayudar a arreglo y podemos el próximo domingo o en la noche cubana se lo entrego. ¿Saben con cuántos comenzó la iglesia? 120, escuché por ahí, no sé quién lo dijo, pero fueron 120. ¿Saben cuántos se convirtieron en la primera vez que predicó un mensaje público el apóstol Pedro? No, a ver, 3.000. ¿Y saben cuántos se convirtieron a la predicación siguiente de Pedro? 5.000. ¿Cuánto es eso? 8.120 personas. ¿Qué les parece? ¿No está hecha la iglesia para crecer? Así es. Debe ser uno de los movimientos de avivamiento y de expansión más explosivos que han habido en la historia de la iglesia. Han habido otros, sin duda, grandes. Pero ahí está como un testimonio a nosotros para sumergirnos en los principios de Dios que determinan el crecimiento de una iglesia. Porque yo estoy determinado a crecer. Y esta iglesia está determinada a avanzar. Y por tanto tú y yo tenemos que empaparnos de eso que está ahí en el libro de los Hechos para que avancemos. Para que avancemos. Ahora, factores hay muchos. He hecho una lista enorme. Y existen factores de orden corporativos, de organización, de liderazgo, personales. Hay características personales en esa iglesia de personas que determinaron profundamente el crecimiento, morales y espirituales, estratégicos. Es decir, que el abanico de factores hay varios, pero he querido sumergirme en algunos principios, en 3 de una lista que voy a dar, que creo yo están vinculadas contigo y conmigo. Hay más, pero te vinculan a ti. Porque la iglesia está hecha de personas que suman sus dones y talentos, sus individualidades, para juntos construir un solo cuerpo, en una misma cabeza y avanzar. Así que vamos a ir a buscar principios. No vamos a leer algunos pasajes de la Biblia buscando formas bíblicas como hacer la cosa, ¿verdad? Porque eso no existe. Hay formas que están determinadas ahí, pero que fueron modelos circunstanciales para la época. Nuestro rol no es buscar cómo ellos hicieron las cosas para repetirlo, sino sumergirnos bajo la guía del Espíritu Santo para buscar los principios que son atemporales, aculturales y que son capaces de ser aplicados en cualquier tiempo, bajo cualquier cultura, en cualquier circunstancia, porque son principios bíblicos, no formas de hacer las cosas. Un ejemplo de esto, para que lo entendamos, por ejemplo, tiene que ver con la música. Nuestra música se puede definir como un estilo rock pop, ¿verdad? ¿Pero ustedes creen que esa música tendría aplicación en una tribu en Kenia? ¿O esa música tendría aplicación en los Aucas de Ecuador? No. ¿Qué es lo que hay detrás del estilo musical? ¿Cuál es el principio que hay detrás? La adoración. Eso es. Por lo tanto, la iglesia tiene que ser una iglesia adoradora. Y cuando tú llevas adoración a cualquier cultura, la contextualizas con la realidad del lugar. Y así agarrar un tambor, agarrar, ¿verdad?, algún instrumento propio de la cultura, y el sentido es el mismo. Es adorar. Es adorar. Así que yo quiero sumergirme en principios de este gran avivamiento del primer siglo, para ver si los tomamos y los usamos, y el Señor nos lleve para avanzar y crecer. El libro de los Hechos es un libro que pudiera estructurarse en 3 grandes grupos o 3 grandes secciones,
Y en el fondo están determinadas por la misma palabra de Jesús, cuando antes de ascender al cielo les dice: y me seréis testigos en... ¿Alguien se lo sabe? Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así el libro va avanzando. Muchas veces el libro de los Hechos, algunos dicen no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en realidad el libro de los Hechos está concentrado en alguna figura del grupo de los apóstoles, especialmente en Pedro, Juan y principalmente el apóstol Pablo con todos sus viajes misioneros. Pero eso es ya determinante, lleno de valor para entregarnos nosotros lecciones. La primera etapa se concentra en una fuerte expansión en Jerusalén. Después de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo, eso está determinado en el capítulo 1, Jerusalén es escenario de la formación de un núcleo cristiano íntimo. En Jerusalén, grandes conversiones. Allí vino el Espíritu Santo. Y de allí se dieron los primeros pasos para la evangelización de todo el mundo conocido. La segunda etapa tiene que ver con una expansión a Judea y a Samaria. Y ustedes leen literal el versículo 1 del capítulo 8, que producto de una persecución la iglesia se expandió y todos los discípulos de Jerusalén, dice, a excepción de los apóstoles, salieron a las provincias de Judea y Samaria llevando el Evangelio. En ese momento el Evangelio empieza a tomar mayor expansión de territorio y empiezan a formarse iglesias en diferentes lugares. Nace una de las primeras iglesias gentiles, como era la iglesia de Antioquía, donde finalmente el apóstol Pablo pasa una gran cantidad de años y donde él es comisionado de la obra misionera. Y la tercera etapa, del capítulo 10 aproximadamente hacia adelante, hasta lo último de la tierra. Los viajes misioneros del apóstol Pablo, que van cada vez en forma, ampliada, extendiendo el Evangelio, hasta que finalmente llega hasta lo último conocido de ese momento. Lo más lejos dentro de que era su carga era Roma, delante de César, dando defensa y predicando el Evangelio y de Cristo. Un resumen rápido para contextualizar el libro de los Hechos. Muy bien, ¿cuáles son entonces los principios que favorecen el crecimiento de una iglesia? Voy a mencionar varios, pero sin mucho análisis. Solamente lo quiero mencionar para despertar en ti la curiosidad santa por ir a la Biblia y profundizar en cada uno de ellos. Lo primero que yo veo es la presencia del liderazgo. Está el apóstol Pedro, se levanta fuerte para poder traer sobre el pueblo dirección. Es como lo que dijo el Señor en su momento, que Él tuvo compasión de las ovejas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y el sentido inverso entonces quiere decir que el liderazgo le da unidad, le da dirección, le da un rumbo, trae la palabra de Dios, trae la voz de Dios y por tanto encamina las causas, trae la unidad sobre un grupo y por tanto traza un camino de dirección guiado por Dios, que es la cabeza. Hay un liderazgo claro. Pero también hay formación de nuevos líderes. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan cuando había un problema con los griegos que no eran atendidos en las mesas? Eligen varones para que sean sirvientes en las mesas. ¿Y a quiénes eligen? A dos. Dentro de 7 habían 2 muy significativos: Esteban y Felipe. Partieron sirviendo las mesas. ¿Y saben cómo terminó Esteban? Predicando el Evangelio, martirizado. Hay un proceso de crecimiento, de madurez, de formación de un líder. Felipe partió sirviendo las mesas y después recibe a Pablo. Sus hijas, 4, eran profetisas. Es decir, hay un proceso de formación, de crecimiento de nuevos líderes. Es decir, los que van adelante van capacitando a los que van atrás para que continúe creciendo la iglesia. Por eso hay énfasis en la formación de líderes. Porque a la iglesia, para crecer,
tiene que discipular, formar a otros para que vayan, porque los más viejos van a pasar y los que vienen también van a pasar. Formación, liderazgo, formación de líderes. Nada más. Es un tema interesante. ¿Quién podría dudar de la presencia sobrenatural del Espíritu Santo? Y lo quiero mencionar porque cada vez que ha habido en la historia movimientos de avivamiento potentes que han revolucionado el lugar, ha habido una manifestación del Espíritu distinta e inusual. Es decir, pareciera que Dios en un momento determina, pareciera que sin mediar razón y causa, simplemente descender con su Espíritu, y el evangelismo corre y fluye como si pareciera que no hay que hacer nada. Las personas simplemente se le abren y se convierten, las personas caen compungidas por sus propios pecados y se convierten, y miles son atraídos al Evangelio por una presencia sobrenatural del Espíritu Santo. Muchas veces esa presencia está motivada por el ruego en oración de un grupo silencioso, pero muchas otras veces simplemente el Señor en su soberana voluntad decide intervenir el tiempo y el espacio de un lugar, de una congregación, para descender con su Espíritu y derramar de su Espíritu para realmente expandir el Evangelio de una manera poderosa. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo es un factor determinante en la expansión y crecimiento de una iglesia. La persecución. Si no fuera por la persecución, la iglesia no hubiera llegado a donde llegó. Algunos estudiosos dicen de que la iglesia estaba muy bien acomodada en Jerusalén y Dios usa la persecución para expulsar a todos, a salir afuera e ir más allá. Vivimos en un país con una calma absoluta, una libertad, pero fabulosa. Pero quiera el Señor que ninguna de esas cosas se transformen, en vez de una bendición, en un freno a la expansión y crecimiento de la iglesia. Una predicación cristocéntrica. ¿Saben? Yo creo que esto es tan actual, porque la impresión que tengo es que producto del ambiente de espiritualidad que hay en nuestra sociedad, donde hay un deseo por lo espiritual, de todo orden, de cualquier tipo, Dios y el solo concepto de Dios se transforma como otra fuerza o otro fenómeno espiritual por lo cual explorar o vivir. Pero sin embargo, el énfasis de los cristianos del primer siglo fue decir con nombre y apellido la palabra Jesús. Y yo lo he sentido tan para mí. Ya no hablo más de Dios cuando hablo del Evangelio. Personalizo a Dios en una persona. Jesús. Tú tienes que conocer a Jesús. Él te va a dar salvación. Jesús, Él está vivo, no está muerto. Él hoy día está salvando, perdonando, dando vida. Jesús, Dios es una persona que para el evangelismo está concentrada en un nombre, es Jesús. Su predicación de nuestros cristianos era profundamente cristocéntrica. No solo hablar de Jehová ni de Dios, sino centrado en este Jesús que los judíos crucificaron, pero que Dios le levantó de los muertos y hoy día está dando vida y perdón. Ese es el mensaje. Por tanto, queremos crecer, necesitamos tener una predicación cristocéntrica. Los milagros y las señales. ¿Quién podría dudarlo? ¿Saben? Uno lee el libro de los Hechos y es impresionante cómo se combinan dos cosas. Primero, se obraba en sanidades y milagros y a continuación venía la predicación. De alguna forma, Dios ha determinado que el hablar, que el mostrar el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios y hacerlas, abre camino a la evangelización, quiebra la dureza del corazón, abre espacio para la fe, fija la atención en Cristo, la predicación del Evangelio. Las obras del reino de Dios no son un espectáculo de magia, buscando solo lo sobrenatural por lo sobrenatural, por el gusto a lo desconocido, lo espectacular.
o poniendo énfasis en nosotros como los gestores de tal o cual manifestación del reino de Dios. A mí me encantó otra vez leer cómo el apóstol Pedro, después de haber sanado a ese cojo en la puerta del templo, dice: pero ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, ¿cómo dice? Jesús. Y otra vez, Jesús. Así que las obras del reino de Dios son un propósito en Dios para abrir camino para el evangelismo. ¿Debemos buscar las obras del reino? Absolutamente. Que el Señor santifique nuestras motivaciones para que lo que haya detrás sea reflejar a Jesús. Otra más, una iglesia organizada. Una iglesia organizada. Cuando Pedro se presenta este problema con las mesas, rápidamente hay que hacer algo. Organización. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Organización. La iglesia del principio fue una iglesia organizada, que destinó tareas, que asignó responsabilidades, que juntos hacían las obras del reino, pero tenían funciones y actividades distintas. Y el apóstol dice: para que nosotros persistamos en la oración y el ministerio de la palabra. Y uno va en ese mismo capítulo leyendo, y a renglón seguido dice el versículo 7: y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso dice: los sacerdotes obedecían a la fe. Una iglesia organizada. Muy bien, hasta ahí el repaso rápido para despertar interés, ¿verdad? Y que profundicen en esos puntos. Quiero profundizar en los siguientes 3. Y el primero tiene que ver con